Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal, señores. Ya tenemos 120,000 suscriptores con más de 25 millones de visitas. Hoy nos visita un gran amigo, colega de los medios de comunicación. Él también tiene mucha incidencia en la red más determinante políticamente en el país, en América y en todos los lados del mundo, porque Twitter concentra las personas que influyen y tienen poder, y es una red muy determinante. Hoy tenemos al amigo Eury Santi. ¿Cómo está, Eury? Todo muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Ariel. Sí. Eury, ¿cómo tú pasas a Twitter primero, antes de iniciar? En 2017 nació mi hijo y quise ver lo que está pasando en el país. Tenía Twitter desde 2009 y lo empecé a usar para ver, empecé a seguir político y a ver lo que estaba pasando, pero no lo usaba. Pero ¿cómo tú te inclinas ya al comentario político? Porque vemos que, un ejemplo, tú eres de los tuiteros que cada vez que pone un tuit, la misma presidencia de la República sigue, los políticos de la oposición siguen. ¿Cómo tú logras eso? Diciendo lo que pienso. O sea, Sí. básicamente cuando empecé a ver lo que pasaba en el país, empecé a opinar de las cosas que pasaban en el país y de hablarle directamente a las cuentas de los políticos en ese momento. Y eso empezó a generar incidencia, a conectar con la gente y se dio. Yo no tengo una fórmula así como... No, claro. ¿Tiene alguna vinculación política? No partidista. Porque, No está alineado a ninguna organización política de manera partidista. No. De hecho, mis perfiles todos dicen que mi partido es azul, rojo y blanco. República Dominicana. A mí no me interesa el partido lo administre bien, eso se lo aplaudo. Yo veo que tú tienes también preocupaciones sociales y preocupaciones también en torno a lo que hacen estos políticos, que hay algunos de verdad que dicen una cosa y luego hacen otra. Nosotros vimos un caso muy viral, que eso todavía se mantiene, yo veo esa tendencia, por lo menos siempre la veo, sube, baja ahí, que es la de Bartolomé Pujals, con esa situación. ¿Qué tú ves ahí? ¿Qué tú opinas de eso? Me gustaría saber tu opinión como ciudadano y viendo este caso. Ese caso, de hecho, fue uno que comenté, porque en el 2019, cuando estaba metiéndome en la política, conocí las propuestas de Pujals y lo apoyé. Sí. Y posteriormente él perdió como candidato a la alcaldía y le ofrecieron esta oficina de innovación, presidir el gabinete de innovación en el 2020. Sí. Lo acepta y posteriormente pasa a la OCTIC. Y una de las banderas que tenía Bartolomé era el hecho de la transparencia, de hacer las cosas bien. Entonces, este caso particularmente, como bien lo mencioné en un video, es un caso que a quienes lo conocían su trayectoria, como que les dio ahí, como, mira, él decía una cosa, pero al parecer está haciendo otra. ¿Cómo, entonces, en este caso, tú te centraste mucho en Twitter dándole a ese tema? Mencionando las cosas que son cuestionables éticamente, porque lo más lamentable de todo esto, y algo que lo conversaba con unos amigos y en un space también, lo más lamentable de todo esto es que lo que se hizo ahí es algo que técnicamente no es ilegal. O sea, que el organismo público, el órgano público, puede hacer este tipo de licitaciones de excepción y puede elegir a un proveedor único y puede hacerlo. Sí mencioné las cosas que noté, por ejemplo, la licitación de 300 millones de pesos que se canceló, la licitación de 100 millones de pesos que todavía está vigente, las dos licitaciones, la de 209 millones de pesos y la de 150 millones de pesos que son para rentas de locales. Y también, que fue la que más ruido tuvo en este último fin de semana, la de los 6 millones para contratar usuarios en Twitter y construir cierto nivel de percepción. Al final, cuando uno mira, son casi 1.000 millones de pesos en cosas que pueden ser cuestionables, que todavía, a la fecha, el gobierno no ha dicho nada. No, el gobierno no ha dicho nada, esta boca es mía. Nadie ha opinado nada y yo me doy cuenta que tiene que existir un equilibrio, porque un ejemplo, al de Promipyme por una rifita lo quitaron. El acuario, 2 pescaditos, o sea, hablando claro, lo quitaron, pero este hombre estamos hablando de casi 1.000 millones de pesos. Sí. Que yo no estoy diciendo que lo malversó, sino que si usted es funcionario público, usted está bajo el escrutinio público y los comunicadores tienen que preguntar.
tienen que cuestionar, porque tú eres una persona que está manejando fondos públicos. Entonces, nosotros vemos estos tipos con una altanería y una agresividad. Esa fue otra, la intimación que le hizo el periódico El Pregonero. Sí. O sea, porque alguien dice que eso es cuestionable, tú vienes y le dices, mira, tú tienes que decir lo que yo digo porque a mí me da la gana. O sea, todo el... No hubo manejo ahí. No hubo manejo, igual que no somos iguales. No hubo manejo. O sea, hay una persecución a quienes están cuestionando, pero ellos no aclaran nada. Porque esta es la fecha que ya OCTI debió ser aclarado. Esta es la fecha que la Dirección General de Ética Gubernamental debió decir algo. Sabemos que Milagros Ortiz Bosch se encuentra delicada en Estados Unidos, pero la institución no es Milagros Ortiz Bosch. Exactamente. La institución debe seguir funcionando. Sí. Entonces, al final del día, porque es algo que uno lo ve y lo personaliza y dice Bartolomé Pujals lo hizo mal, pero al final del día, si uno se da cuenta, no es algo de Bartolomé Pujals. Es algo de la ley de compras, es algo de la estructura institucional y es algo que nosotros como sociedad debemos empezar a exigirle a los legisladores que cierren esos huecos. Porque en el 2006, cuando se hizo la ley de compras y contrataciones públicas, tenía sus huecos, pero en ese momento, bajo esa realidad histórica, que es otra cosa que nosotros no queremos entender, era lo que funcionaba. Sí. En el 2006 no había ni ley de sociedades comerciales, no había ley de función pública, no había ley de alianza público-privada, no había ley de mercado de valores que fuera sustancial. Ahí, esa ley de compras y contrataciones, la 340-06, era lo que hacía falta. Pero ya estamos hablando que hace casi 20 años. Entonces, al final, Bartolomé Pujals lo hizo, pero otros lo han hecho. Y otros lo pueden seguir haciendo. Lo que nosotros deberíamos ver es qué ley nosotros necesitamos, qué estructura nosotros necesitamos como país para que este tipo de cosas no pasen. Claro. Porque no son 2 chelitos, son millones. No, claro. Y donde yo veo una parte del error de él y parte del error de estos funcionarios, porque mira, como te digo una cosa, te digo otra. Aquí sentado, ahí han venido todos los dirigentes del PRM, donde tú estás sentado, y venían y acababan con el pasado gobierno. Yo no soy de gobierno tampoco, ni de oposición, yo soy un comunicador que hace su trabajo, igual que tú. Pero ¿qué pasa? Ellos venían ahí, fulano es ladrón, fulano es narcotraficante, fulana es vagabunda, todo eso lo decían ahí. Pero ahora, cuando se le cuestiona, porque nunca le dijeron que él es un corrupto, no dijeron que él era ladrón. Mira, simplemente se le está pidiendo que aclare eso. Entonces este hombre cuesta prepotencia. Te voy a comentar algo. Mira, en el 2016, cuando Trump ganó la presidencia, sí, yo consumí un programa que se llama Last Week Tonight, que lo dirige John Oliver. Sí. Y ese programa, yo lo consumía mucho y en ese programa hicieron un ostracismo de Donald Trump. O sea, convirtieron a Donald Trump en un meme. Lo mismo pasó con nosotros, años después, con el caso de Gonzalo Castillo, el penco. A nosotros nos memetizaron tanto a Gonzalo que de pasar a ser el mejor ministro de gobierno de entre 2016 y 2020 a ser un meme. Sí. Y ahora, en 2020, continuamos con ese ostracismo político, donde yo agarro y le digo al ministro de Obras Públicas, le digo que es un penco, donde al que me cuestiona le digo que lo intimo, lo memetizo. Y eso a nosotros como sociedad somos quienes deberíamos rechazarlo, porque se construyen ideas. Por ejemplo, para la gente todos los peledeístas son ladrones y no es así. No, todos los peledeístas no son ladrones. Inclusive los mismos procesos actuales ya se cayeron toditos. Sí. O sea, no que se cayeron porque se paró el juicio, sino que la acusación que se hizo de que ellos realmente eran culpables sin el dictamen de un juez, todo el mundo la tiene en la cabeza, pero ellos están libres en su casa. Aquí están condenados y ellos están libres. Exacto, y lo mismo del caso de Ángel Rondón. Sí. El único condenado por soborno sin sobornados. Sí. ¿Entiendes? Entonces, como sociedad, a nosotros nos han llevado a un nivel de polarización donde la política siempre es sucia. Y yo pienso que ahí como sociedad es que nosotros tenemos que empezar a limpiar. ¿Por qué? Porque mientras se estigmatice como mala, solamente los malos van a entrar. Si cambiamos esa percepción, si empezamos a cuestionar las cosas y a no personalizarlas, de pronto la política empieza a tenerse en un debate real, que no lo tenemos. No lo tenemos. Tú ves, por ejemplo, el caso de Pujals y lo personalizamos. Bartolomé Pujals hizo tal cosa. No, la OCTI gastó o malgastó $1.000 millones de pesos.
Bartolomé Pujol la dirige, él debe ser cuestionado porque él la dirige, pero la OCTI, ¿cuáles son las herramientas que utilizó la OCTI? Que aprobaron un presupuesto, que el contrato X, sí, pero ¿qué permite esa mecánica? Porque vemos, recordemos la frase esta de Danilo, mi Congreso. Sí. Yo quiero mi Congreso. Cuando nosotros permitimos que un gobierno, un presidente, tenga mayoría en cualquiera de las dos cámaras, perdimos. No, porque no hay un equilibrio. Exacto. Y según Montesquieu, en el espíritu de la ley está la división de los poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo, para hacer un contrapeso a una monarquía. Entonces, uno que domina el Congreso es una mini monarquía. Y lo tenemos así desde hace años. Sí. Porque Danilo lo controlaba desde el 2016, el PLD lo controlaba antes, Sí. porque estaba partido en facciones, y ahora en el 2020 el PRM lo controla. Sí. Y entiendo que nosotros como sociedad que tenemos que empezar a pensar, ok, los diputados no pueden ser lo mismo que el presidente, yo tengo que dejar de votar por color. Porque de lo contrario nos pasaremos dando vueltas como el perro que se persigue la cola, Sí. persiguiéndonos la cola, y casos como los de Pujals, nos los vamos a encontrar, van a salir, nos generarán una conversación por un mes, pero no existirá un cambio sustancial. No. Y un tema saca otro. Claro, como el caso de todo lo que pasó con el pasado gobierno. Sí. Estamos hablando de casi 100 imputados. Sí. Y hoy en día a todos les revocaron la prisión domiciliaria, los expedientes no han sido depositados en muchos, otros se han extendido, ahí tú tienes ya a Alain que está diciendo que le violaron sus derechos. O sea, en el fondo tenemos un problema de estructura que debemos verlo allá adentro. Sí. Eury, se ha dicho y muchas personas importantes en análisis han referido algo que habría que poner atención, que es grave. Se ha hablado de que hay fuerzas exógenas que buscan fusionar la isla y que hay una agenda marcada, que es la famosa Agenda 2030. Yo quiero tu opinión acerca de eso. Ya nosotros perdimos y no nos dimos cuenta. En mi opinión y en las cosas que he analizado de nuestra realidad social. Sí. Y te voy a poner varios ejemplos. Tú tienes La Romana, Punta Cana y otras provincias de República Dominicana. La mayoría de ahí son nacionales haitianos o en su defecto hijos de nacionales haitianos. Tú tienes tenemos en República Dominicana actualmente un 38% de parturientas que son de nacionales haitianos. Tenemos en las escuelas un porcentaje mínimo de un 4% de haitianos, pero se siguen ingresando a República Dominicana. Y aparte, hay varias industrias que dependen, y no se quiere cambiar eso en muchos casos. Aunque Acoprovi sí dijo que va a empezar a automatizar para depender menos de la mano extranjera, pero la agricultura, la agrícola, esa no. Y cuando uno se da cuenta, después que una persona nace en este territorio y crece hasta la adolescencia y preadolescencia, ya esa persona tiene arraigo. Y en varios sectores populares, quienes tienen arraigo son los ascendentes haitianos. Hace mucho tiempo. Sí, eso hace mucho. Ya. Hace mucho tiempo. Sí. E inclusive ya hacen vida aquí como dominicanos. Te encuentras, por ejemplo, en Santo Domingo Oeste, te encuentras a choferes de carritos públicos que son haitianos. Muchísimos. Los trabajos ya de obrero, para no estigmatizar, los trabajos de obrero, sea de carrito público, sea empacador, hasta en los picapollos chinos tú los encuentras. Trabajando como cocinero y haciendo los fritos y la cosa. Entonces, esa idea ya de la fusión de la isla no necesita hacerse una fusión estructurada de ambos gobiernos. Tú puedes, como decía Freddy Veras-Goico hace 20 años, tú puedes venirlos trayendo poco a poco y al final ya están aquí, hacen vida aquí, su cultura va a tener que ser respetada conforme a los tratados internacionales que tenemos. Entonces, que yo de hecho criticaba esto, o he estado criticándolo hace unos meses largos, como quienes se oponen a esto no están atacando el fondo del tema. Es lo mismo que con la agenda LGBTQ+. No es un tema de que yo lo voy a bloquear, es un tema de que eso existe. Y yo tengo que manejar la conversación sobre ese entorno. Pero esa agenda existe porque desde la academia se enseña así. Tenemos el caso de un muchacho que hizo un hilo hablando de un reguero de sandeces de la historia de República Dominicana,
Pero ese muchacho dice tener un PhD, pero a él tú le encuentras mucha gente que lo alabó porque entiende que lo que él dijo es verdad. Eso es así. Hay un problema en el génesis del conocimiento que se está transportando a una generación que lo ve como válido. Entonces, esa fusión política de ambas naciones es imposible que se dé. Ahora, la fusión social, hace rato que nosotros la perdimos. Hace rato estamos fusionados, en base a lo que está. Socialmente sí, pienso que sí, porque por ejemplo el dembow empezó en Jamaica, pero ¿quién lo introdujo aquí en el 2011? Los haitianos. Y ya tú ves el comportamiento inclusive de muchas personas en los sectores populares, es símil al de Haití. Entonces nosotros nos pasamos discutiendo aquí arriba, ¿qué es esto, qué es esto? Que los haitianos legales, sí, pero ya socialmente yo estamos metidos ahí, injertados en la psiquis del dominicano, que la misma cultura dominicana se está desapareciendo poco a poco. Ya el dembow suena más que el merengue. No, hace rato. Bien, entonces, por eso te digo que yo creo que perdimos. ¿Tenemos oportunidad de recuperar? Claro que sí, pero atacando las raíces, no tumbando el fruto. El fruto es ese haitiano que nació aquí, hijo de padres ilegales o hijo de padres que vinieron legalmente, creció aquí, está en la escuela, ese es el fruto. A ese tú no lo cambias. No. A ese tú no lo cambias. Ahora, si tú atacas la raíz y tú dices, ok, yo tengo que volver a reestructurar la academia, tengo que volver a proyectar la dominicanidad firme, tengo que limpiar la historia porque está muy contaminada, y entonces las generaciones venideras van a empezar a sentirlo. Pero tenemos un trabajo que no lo estamos queriendo ver en sus raíces. Sí. Eury, en esta parte quiero ya que me hables de entonces cómo aquí en República Dominicana se han visto muchos crímenes atroces realizados por esas personas. ¿Tú has estudiado esa parte? Sí. Que es una estela de crímenes similares. Porque aparte de que su forma, porque a veces también tratamos de entender a la gente sobre nuestro espejo, pero el haitiano, por su naturaleza, por el entorno de peligro donde se desarrolla, es violento. Veamos el mismo caso del Canal, que fue lo más reciente. Ellos mismos se estaban matando entre ellos en el momento. ¿Por qué? Porque ellos son así. Entonces, cuando ellos vienen acá y no se adaptan a nuestra estructura social, de pronto reaccionan como ellos son. Pero también está la otra parte, porque no puedo ser mezquino. También nosotros los dominicanos tenemos la nariz parada con ellos en ciertos aspectos. Y a veces como que nos queremos pasar de tigre y ellos reaccionan, que no estoy justificando ni mucho menos. Pero esos crímenes se pueden detener de lo más práctico, evitando que vengan los ilegales. Sí. Eury, ha llegado un amigo que tenemos en común, muchas gracias. Tú sabes que este programa es tuyo, del pueblo dominicano. Así es. Yo te voy a estar invitando en unas cuantas ediciones, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación, Ariel. De verdad, mi respeto, Eury. Señores, como siempre le digo, mi gente bella, hasta la próxima.